Probadores, ayúdame a llegar a los primeros 1000 suscriptores en mi canal Trovis Cuentos y Leyendas, donde estoy subiendo historias originales y cuentos que no te podrás perder. En la descripción y comentario fijado estoy dejándote el link. Imagina estar bajo los cuidados de un médico en quien confías plenamente, solo para descubrir que detrás de esa bata blanca se esconde un deseo oscuro, una obsesión macabra por el sufrimiento. En esta serie de relatos desvelamos los horrores más perturbadores cometidos por quienes juraron salvar vidas, pero que encontraron un placer perverso en el dolor y la muerte. La historia te llevará a lo más profundo de la mente de estos doctores, donde la línea entre la ética y la locura se desdibuja. Prepárate para explorar los secretos más oscuros de la medicina. ¿Estás listo para conocer el lado más aterrador del juramento hipocrático? Estos son 9 relatos de médicos que cruzaron todos los límites. Número 1. Me gustaba verlos casi morir. Me llamo... No, mejor no. Prefiero mantenerme en el anonimato. Ahora que estoy pensionada, no tiene sentido que sepan mi nombre. A fin de cuentas, nadie me descubrió. Fui una médico ejemplar a los ojos del mundo, reconocida y respetada. Mi carrera duró más de 30 años y me dediqué a salvar vidas, aunque, a decir verdad, hubo algo más que siempre oculté, una oscura obsesión que me acompañó durante toda mi vida profesional. Desde niña, me sentí fascinada por el sufrimiento ajeno. No lo entendía en ese entonces, pero mis padres, en su torpeza, me dejaron expuesta a cosas que una mente infantil no debería haber visto. A escondidas, veía las películas de horror que ponían en el televisor cuando creían que estaba dormida. Recuerdo las escenas de sangre, los gritos de agonía, la desesperación en los ojos de los personajes. En lugar de asustarme, me intrigaban. Y con el tiempo, esa sensación de intriga creció hasta convertirse en placer. Cuando decidí estudiar medicina, lo hice porque sentí que era lo correcto. Nadie jamás sospechó que mi interés por el sufrimiento ajeno escondía algo más profundo. Me convertí en una profesional dedicada, siempre dispuesta a trabajar largas horas, siempre atenta a cada detalle. Pero dentro de mí, una parte oscura esperaba el momento adecuado. Los primeros años fueron tranquilos. Era joven, ambiciosa y debo admitir buena en lo que hacía. Pero nunca olvidé aquella extraña atracción que sentía por la muerte. No era exactamente la muerte lo que me emocionaba, no. Lo que realmente me producía un placer indescriptible era ver a mis pacientes al borde del abismo, ver cómo agonizaban, cómo luchaban, cómo se aferraban a la vida, solo para que yo pudiera intervenir en el último segundo y devolverles la existencia. Nunca provoqué esos momentos, al menos no al principio, pero cuando llegaba un paciente al borde de la muerte, algo en mi interior se encendía, mi corazón latía con fuerza, mis manos temblaban de anticipación, sentía un calor subiendo por mi cuerpo, sabía que lo que estaba por hacer era un acto de vida, pero para mí era mucho más. Cada vez que lograba revivir a alguien, un escalofrío me recorría, un placer tan intenso que se acercaba al éxtasis. Era mi pequeño secreto. Sin embargo, con los años, la espera se hizo insoportable. No siempre llegaban pacientes en estado crítico y me encontré desesperada por volver a sentir esa sensación única. Así fue como, unas 10 veces, terminé provocando yo misma la situación. Lo hacía con sumo cuidado, asegurándome de que no dejaría evidencia alguna. Un pequeño ajuste en la dosis de un medicamento, una espera más prolongada antes de intervenir. Siempre tenía control de la situación, o al menos eso me repetía. Recuerdo la primera vez que lo hice. Era un hombre de unos 50 años, ingresado con un infarto.
Todo estaba bajo control, pero en lugar de actuar inmediatamente, esperé solo unos segundos más. Lo vi retorcerse, lo vi luchar por cada bocanada de aire y yo sentí como mi cuerpo respondía. Sabía que no iba a morir, que lo traería de vuelta, y lo hice. Pero en ese momento, en esos pocos segundos, sentí un placer tan profundo que supe que no sería la última vez. Nunca dejé que murieran, al menos no por mis acciones. Los devolví al mundo de los vivos como si fuera una especie de diosa. Nadie jamás sospechó nada. Era un médico confiable, alguien a quien todos admiraban, y yo mantenía mi pequeño juego en secreto. Ahora, ya retirada, paso mis días recordando esos momentos. El mundo me ve como una anciana amable, alguien que dedicó su vida a salvar a los demás, pero dentro de mí, sé la verdad, fui una espectadora del sufrimiento, una boyerista de la agonía. Nunca tuve la necesidad de matar, eso no era lo que buscaba, solo quería ese instante de control, ese momento en que la vida y la muerte estaban en mis manos, y cuando los devolvía, sentía un poder, una energía que nadie jamás entendería. Hoy, al borde de mi propia mortalidad, me pregunto si algún día pagaré por lo que hice. Tal vez, cuando esté en mi lecho de muerte, alguien espere unos segundos más antes de salvarme, tal como yo lo hice con tantos. Quizás sea ese el castigo que merezco, pero mientras tanto, seguiré recordando, porque esos momentos, esos pequeños instantes de agonía, fueron los más intensos de mi vida. Relato número 2. Ciudad de México, año 2010. Era una tarde nublada, como tantas otras en el verano de la Ciudad de México. Cuando la ambulancia llegó a toda velocidad, apenas vi la camilla. Supe que este caso no sería como los demás. Un hombre joven, con su piel quemada en parches irregulares, convulsionaba incontrolablemente. Había sido golpeado por un cable de alta tensión mientras trabajaba en la construcción. La electricidad había recorrido su cuerpo como una serpiente invisible, desde la cabeza hasta los pies, dejándolo al borde de la muerte. El olor a carne quemada llenaba la sala, un hedor que todos reconocíamos, pero nunca nos acostumbrábamos. Cada inhalación parecía traer consigo la sombra del infierno, un recordatorio de lo cerca que puede estar la muerte. La piel del joven estaba desgarrada, algunos músculos expuestos, su corazón latía de manera irregular y sus ojos, abiertos de par en par, parecían estar atrapados en un grito que no podía emitir. Intubación, administren líquidos de inmediato, grité, mientras el equipo corría por el quirófano, cada uno cumpliendo con su parte del protocolo de emergencia. Las quemaduras eran graves, pero su sistema nervioso estaba en peor estado. No podíamos detener las convulsiones y la vida parecía escaparse de su cuerpo con cada espasmo. Horas pasaron como si fueran minutos, cada uno más desesperante que el anterior. Sentíamos que estábamos luchando contra el propio destino, pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Los médicos a menudo nos enfrentamos a la delgada línea entre la vida y la muerte, pero este hombre parecía decidido a no cruzarla. El sol se puso mientras continuábamos tratando de estabilizarlo. Al amanecer, su corazón finalmente se estabilizó y las convulsiones cesaron. Milagro, pensé, pero mientras lo observaba, su rostro quemado y sus ojos sin vida me decían algo más. Sobrevivió, sí, pero la sombra de lo que había experimentado lo seguiría hasta su último aliento. Era un sobreviviente, pero no de este mundo. Algo en él lo había cambiado para siempre. Relato número 3. Basado en la experiencia de un neurocirujano en Colombia, año 2015. Eran las 3 de la tarde cuando sonó el teléfono del quirófano. Una joven de 19 años había sido trasladada de urgencia tras un accidente automovilístico. Al llegar, los paramédicos me advirtieron que la situación era crítica,
pero no estaba preparado para lo que vi cuando abrí la puerta de la sala de emergencias. Su cráneo había sido aplastado parcialmente y su ojo derecho ya no estaba ahí. En su lugar, la parte frontal de su cerebro palpitaba suavemente, expuesto al mundo exterior como una criatura vulnerable. Jamás había visto algo así, y mi primer pensamiento fue que no sobreviviría. El trauma es demasiado grave, murmuré, mientras el equipo de emergencia se preparaba para la cirugía. Sabía que las posibilidades de salvarla eran mínimas, pero contra todo pronóstico, decidimos intentarlo. No podíamos rendirnos. Las herramientas quirúrgicas brillaban bajo las luces del quirófano y el sonido de las máquinas, monitorizado por sus signos vitales, nos daba un pequeño atisbo de esperanza. La cirugía duró 2 horas y cada segundo fue una lucha desesperada. Intentamos reparar el tejido cerebral, detener las hemorragias internas y reconstruir el cráneo fracturado, pero cada vez que parecía que estábamos avanzando, algo más colapsaba. Era como si su cuerpo se resistiera a la vida, como si el trauma hubiera destruido más que su físico. Finalmente, tras 12 horas de cirugía, logramos estabilizarla. No había palabras para describir el alivio, pero también el miedo. Sabíamos que incluso si sobrevivía, no volvería a ser la misma. La chica que había sido antes del accidente había desaparecido para siempre. Cuando abrió los ojos, unos días después, algo en su mirada me confirmó lo que ya sabía. No había esperanza de una vida normal para ella. Su cerebro había sobrevivido, pero su alma no. Nunca volvería a ser quien era. Relato número 4. Basado en confesiones de un psiquiatra en Buenos Aires, Argentina, año 2009. Cuando Sergio entró a mi consultorio, esposado y custodiado por 2 guardias, supe que este no sería un paciente común. Su rostro inexpresivo no reflejaba el menor rastro de emoción. Era como si fuera una carcasa vacía, un hombre que había renunciado a todo lo que lo hacía humano. El expediente que había leído antes de su llegada me dejó helado. Sergio había asesinado a sus padres a sangre fría, estrangulándolos con sus propias manos mientras dormían. Durante las primeras sesiones intenté penetrar la oscuridad que lo envolvía, pero sus ojos vacíos me devolvían una mirada impenetrable. No era un loco, o al menos no en el sentido tradicional. Sergio sabía lo que había hecho, pero no le importaba. Hablaba de sus padres como si fueran simples objetos, algo que había desechado porque ya no le servían. Pasaron semanas y mi frustración crecía. Cada día sentía que estaba perdiendo más de mi cordura al intentar entenderlo. En una de nuestras últimas sesiones, mientras describía el asesino, noté algo en su rostro, una ligera sonrisa. No había remordimiento en sus palabras, solo satisfacción. Ese fue el momento en que comprendí que no era un paciente, era un monstruo, un ser que había nacido para destruir, sin ningún sentimiento de culpa o arrepentimiento. El horror de la psiquiatría no es tratar con los locos, sino con aquellos que usan la locura como una máscara para ocultar su verdadera naturaleza. Y en ese sentido, Sergio era el peor de todos. Relato número 5. De un médico forense en Nueva York, Estados Unidos, año 2018. Halloween siempre ha sido una noche ocupada en emergencia, pero esa noche en particular fue diferente. Trajeron a un hombre alrededor de las 2 de la mañana. Estaba pintado de verde, las pupilas dilatadas y una expresión de puro terror en su rostro. Al principio pensé que solo estaba disfrazado, que su pánico era parte de la fiesta, pero en cuanto lo vi de cerca, supe que algo estaba terriblemente mal. El hombre estaba delirando. Decía que los monstruos lo perseguían, que lo estaban cazando. Intenté calmarlo, pero sus gritos desgarraban el aire. Estaba cubierto de sudor frío. Su corazón latía a un ritmo frenético y sus ojos no se enfocaban en nada. Cada vez que intentábamos hablarle, solo repetía que las sombras lo seguían.
Parecía haber quedado atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Tras un análisis rápido, descubrimos que había consumido una dosis extremadamente alta de difenhidramina, un antihistamínico que puede causar alucinaciones en grandes cantidades. Sus demonios eran producto de su mente. A lo largo de las horas que siguieron, fue como ver a alguien ahogarse en sus propios miedos. Intentamos estabilizarlo, pero su mente estaba perdida. Cada vez que parecía calmarse, los gritos volvían. Al final de la noche, su cuerpo cedió al agotamiento, pero no sin antes dejarnos una sensación inquietante. No había monstruos reales esa noche, pero lo que vimos en los ojos de ese hombre fue suficiente para hacernos creer en ellos. Relato número 6. Basado en la experiencia de un médico anónimo en Santiago de Chile, 2007. Desde el primer día que vi la radiografía, supe que algo estaba mal. El paciente, un hombre robusto de 55 años, se quejaba de dolores insoportables en la espalda. Los exámenes indicaban que tenía una infección renal severa, pero lo que me perturbaba era el extraño brillo que emanaba de su riñón izquierdo en las imágenes. Era como si la infección hubiera cobrado vida propia. Decidí intervenir. Era una operación de alto riesgo, pero tenía confianza en mis habilidades. Al abrir su abdomen, lo vi. El riñón estaba hinchado, desbordante de pus, pero lo que realmente me hizo sudar fue la textura. No parecía un órgano enfermo, sino algo más, como una cosa viviente que crecía de forma errática. Palpitaba en mis manos, como si tuviera su propio latido, como si algo oscuro habitara en él. A lo largo de la operación, sentí que no estábamos luchando contra una simple infección, sino contra algo más. Cortaba y suturaba, pero el órgano se resistía, como si se defendiera. Cuando finalmente extrajimos el riñón, lo coloqué en la bandeja quirúrgica, pero antes de que pudiera alejarme, el órgano comenzó a moverse ligeramente, vibrando en su lugar. Nadie lo mencionó después, pero todos lo vimos. Aquella cosa no debería haber estado viva, pero lo estaba. El paciente sobrevivió, pero cada noche, en mis pesadillas, sigo viendo aquel riñón moviéndose, latiendo, como si no quisiera ser arrancado de su huésped. Relato número 7. Experiencia de un médico anónimo en Lima, Perú, año 2013. El coma de Marcela duró 6 meses. Un accidente de tránsito la dejó postrada en una cama de hospital, sin señales de recuperación. Su familia estaba devastada, pero yo sabía que había visto cosas peores. Mantuve la compostura, asegurándoles que haríamos todo lo posible por mantenerla con vida, pero dentro de mí, la esperanza disminuía cada día. Era en las madrugadas cuando la situación se volvía extraña. El silencio absoluto del hospital solía ser interrumpido por murmullos. Al principio, creí que eran los enfermeros o algún otro paciente, pero una noche, al pasar por su habitación, escuché claramente una voz femenina susurrando. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que provenía de la cama de Marcela. Entré despacio, convencido de que debía ser alguna interferencia, pero ahí estaba, sus labios moviéndose suavemente, murmurando palabras ininteligibles. Sabía que no era posible. Su cerebro apenas funcionaba, estaba clínicamente en coma. Sin embargo, aquello persistía y cada noche se volvía más claro, aunque no lograba entender qué decía. Lo peor vino un mes después. Un domingo en la madrugada, sus ojos se abrieron repentinamente. Me acerqué a la cama y cuando me incliné para observarla mejor, sentí su mano fría sobre la mía y entonces lo escuché. Estoy aquí, dijo. Era su voz, pero no era ella. Me aparté bruscamente, incapaz de aceptar lo que acababa de ocurrir. Al día siguiente, Marcela falleció súbitamente, su cuerpo finalmente cediendo. Aún no sé qué sucedió durante esas últimas semanas, pero no he podido olvidar esos susurros, ni la certeza de que algo más ocupaba su cuerpo durante ese tiempo.
Relato número 8. Confesión de un cirujano en Brasilia, 1998. Mi primera operación fue un éxito y cada cirugía posterior era como una droga que no podía dejar. El poder de salvar una vida, de transformar el cuerpo humano bajo mis manos, era una sensación que pocos podrían entender, pero con el tiempo esa emoción inicial se desvaneció y comencé a necesitar más. No bastaba con la cirugía rutinaria, quería ver hasta dónde podía llegar, qué tan lejos podía llevar el arte de la cirugía antes de que cruzara una línea sin retorno. Lo descubrí durante una operación de rutina, una apendicitis que no debería haber presentado complicaciones. Algo dentro de mí quería más, y sin razón alguna, comencé a explorar el abdomen del paciente, buscando imperfecciones, tejidos que no necesitaban ser tocados. Me perdí en la cirugía, en la fascinación de tener el cuerpo de otra persona bajo mi control absoluto. No tenía que hacerlo, pero lo hice. Y cuando finalmente terminé, supe que algo había cambiado. El paciente sobrevivió, pero no sin secuelas. Desarrolló complicaciones inexplicables, y aunque los otros médicos no entendían por qué, yo sabía la verdad. Había cruzado una línea. Ese fue el primero de varios casos en los que, en lugar de salvar vidas, empecé a jugar con ellas. Ninguno de mis pacientes murió en la mesa, pero algunos quedaron con problemas que jamás habrían tenido si no hubiera sido por mi adicción a la cirugía. Aún me pregunto qué habría pasado si alguien me hubiera detenido antes, si alguien hubiera notado la obsesión oscura que me consumía. Relato número 9. Basado en hechos ocurridos en Moscú, Rusia, 1985. No todos los médicos buscan curar. Algunos, como el doctor Ivanov, tenían una inclinación diferente. Para él, el dolor era un misterio que merecía ser explorado, y no tenía escrúpulos en usar a sus propios pacientes como sujetos de investigación. Trabajando en una pequeña clínica en las afueras de Moscú, seleccionaba a sus víctimas cuidadosamente, ancianos, indigentes y aquellos cuyas vidas ya no parecían tener mucho valor para la sociedad. El experimento comenzó lentamente, pequeñas dosis de anestésico, reducidas gradualmente hasta que el paciente empezaba a sentir todo, cada corte, cada punto, pero Iván no quería simplemente infligir dolor, quería ver cómo el cuerpo y la mente humana respondían al sufrimiento prolongado, quería conocer los límites del dolor humano. Uno de sus pacientes, un anciano sin familia, fue sometido a una cirugía exploratoria por una supuesta obstrucción intestinal. Durante la operación, Ivanov redujo deliberadamente la anestesia. El hombre despertó en medio de la operación, sus ojos llenos de terror mientras intentaba gritar, pero su boca estaba cubierta con una máscara de oxígeno. Ivanov no se detuvo, observaba fascinado cómo el cuerpo del hombre se retorcía en respuesta al dolor. El anciano sobrevivió, pero su mente quedó rota. Nunca pudo hablar de lo que experimentó, pero los pocos que lo vieron después de la cirugía sabían que había sido sometido a algo inhumano. Ivanov siguió con sus experimentos durante años, hasta que finalmente fue descubierto y arrestado, pero los horrores que infligió siguen resonando en las mentes de aquellos que conocieron a sus víctimas. Nadie sabe cuántos sufrieron bajo su cuchillo, pero el legado de su obsesión por el dolor es un capítulo oscuro en la historia de la medicina. Probadores, hemos llegado al final de este programa. Agradecería que dejes tu pulgar arriba y compartas este video en tus redes sociales. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón rojo de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Te animo a que mires las listas de reproducción donde tenemos podcasts que te encantarán. Feliz noche, amante de cuentos de terror.